Revolución Network. Coaching ontológico, una propuesta para enfrentar los grandes desafíos de la vida diaria, con Viviana Pacheco. ¿Cómo preguntarnos por nuestro propósito? ¿Has escuchado la frase sobre la crisis de los 50? ¿O la crisis de la Edad Media, que no es el periodo histórico? Mucho tiene que ver con los cierres de ciclos y con la pregunta, ¿y ahora qué? Para muchos, en este periodo aparecen preguntas como ¿cuál es el objetivo o significado de mi vida? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Cómo sigo hacia adelante? ¿O cómo puedo ser útil a los demás? Convengamos que estas preguntas también aparecen después de algún quiebre significativo y se plantean con diversas intensidades, dependiendo de las circunstancias, en la medida que tenemos mejor satisfechas nuestras necesidades básicas. Y es más probable que en esa situación tengan mayor protagonismo, pero solo es más probable. Pues cuando estamos en situaciones de mayor deprivación, la pregunta recurrente tiene más bien que ver con la sobrevivencia. De ahí que muchas veces la pregunta por el sentido o propósito pareciese ser posible, de manera paradójica, justo cuando podemos pensar en los demás. No perdamos de vista esta idea. Sin embargo, he observado que en muchos casos nos quedamos atrapados en esta pregunta y estamos constantemente preguntándonos por el ser, cuál es nuestro propósito, vamos a un taller, vamos a otro taller. Buscamos diversas herramientas que den respuesta a esta pregunta, pero no terminamos nunca de encontrar una respuesta satisfactoria. Lo que parecía ser no solo un miedo a esta respuesta, sino que también por la búsqueda de una respuesta que sea una gran narrativa, una gran hazaña, en la que nos visualizamos como héroes o heroínas. Y cuando no encontramos esa respuesta, continuamos preguntándonos por nuestro propósito. Por ejemplo, si sentimos que nuestro propósito es enseñar, probablemente inmediatamente nos situaremos en el aula de una universidad importante, o siendo una o un famoso influencer, haciendo un libro que cambiará la historia, o cosas por el estilo. El quedarse pegado en esta búsqueda puede dar cuenta entonces de una lucha con nuestro orgullo, un resistirnos a aceptar que la vida se construye por la suma de infinitas acciones que podemos considerar diminutas y anónimas. Los detalles construyen la realidad. Los detalles, esas pequeñas cosas, dan soporte a nuestro mundo. Son como las redes formadas por las raíces de los árboles que crean el soporte del bosque. Si la pregunta por nuestro ser, propósito o misión solo tuviera una respuesta grandilocuente, el mundo estaría desprovisto de soporte. Como decía Santa Teresa de Ávila, Dios también habita entre los pucheros y los cucharones. La vivencia de nuestro hacer con conciencia es lo que muchas veces puede cambiar nuestra experiencia, nuestro relato vital. Hay personas que no tienen posibilidad de preguntarse por el ser. De este modo, parece ser un privilegio, como dice una muy querida amiga. Y están en todo momento en el hacer. O hay momentos de nuestra vida en que estamos sumidos en un hacer constante. ¿Significa eso que perdemos el sentido o nuestro propósito? Por supuesto que no. En las acciones cotidianas está todo el sentido. Si actuamos con conciencia en cada momento, con atención al detalle, con el propósito de hacer un bien. Si logramos entonces nuestra presencia en ello. Yo no creo que mis padres estuvieran todo el tiempo pensando en cuál era su propósito en la vida.
Más bien se entregaron en cuerpo y alma a construir una familia feliz. Su trabajo diario, sus esfuerzos y alegrías tenían todo el sentido en ese espacio. No estaba la pregunta por su protagonismo, su lugar en la historia, sino más bien su conciencia estaba en el hacer para otros, en cada detalle, en un amoroso hacer. Es lo que llamamos vivir con humildad, que es dejar de pensar en que eres el centro del universo, sino una parte que contribuye al tejido de la vida, que toma un hilo y lo vuelve a hilvanar en una mejor forma o en otra dirección. Pero lo importante es la contribución al tejido, no el tejedor. La recurrente pregunta por el sentido o nuestra misión o nuestro propósito más bien parece hablar de una situación no solo privilegiada, como ya dijimos, sino que de alguna forma desconectada. Se ha perdido algún vínculo y toda la energía está puesta en el sí mismo, en la autoobservación permanente. Sin embargo, como plantea Caroline Myss, el propósito superior nunca está relacionado con cuestiones de título, poder, riqueza, ni bienes materiales, ni tampoco implica un cambio radical de estilo de vida. Es más bien un cambio interno, es más bien un cambio radical de cómo habitamos el mundo y actuamos en él. La vida se soporta en los detalles y acciones invisibles, y esta constatación genera un alivio, pero a la vez una responsabilidad por vivir la vida que tenemos de manera auténtica, abrazar los desafíos que ésta se impone y no pensar que nuestra vida, nuestra historia, nuestro verdadero destino está en otro lado, que estamos en un espacio equivocado. Tal vez, si el propósito es enseñar, puedes estar enseñando a tus hijos, enseñando a una amiga. El propósito se cumple. Estás haciendo de otros y de ti mismo alguien mejor. Estás contribuyendo a un bien superior. No necesitas un auditorio para cumplir tu propósito. Esto no es un llamado a la autocomplacencia, sino a la responsabilidad de vivir en conciencia la vida que hemos diseñado. Como decía Buda, cuando camines, limítate a caminar. Cuando comas, limítate a comer, que es vivir con conciencia amorosa los pequeños actos. Este es el desafiante llamado a la humildad, que no es lo mismo que la humillación. Esta última es el sentimiento de impotencia frente al ataque a nuestra dignidad. La humildad es justo la piedra fundamental o necesaria antes de hacernos la pregunta por el propósito. Decir que entre los pucheros anda el Señor no significa sacralizar los pucheros, sino divinizar el trabajo hecho con ellos, simplemente porque ese trabajo servirá para alimentar a otros, sus cuerpos, sus almas, etc. Dicho en otras palabras, lo divino, lo sagrado, las respuestas a las grandes preguntas también están en lo cotidiano. Un abrazo gigante y hasta la próxima entrega.